No, está bien, está bien. Hola, buenas tardes. Ando con algún problema de la garganta, así que problemas para la sonidista. Gracias, apagaron el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo las cosas que se oraron, las cosas que se dijeron. Ojalá podamos estar atentos, porque desde el momento en que pasamos la puerta para este lado, y en todo tiempo, pero particularmente en el momento en que dedicamos para estar, separamos, este tiempo lo separamos semanalmente, para estar juntos. Y es bueno también que podamos estar en la semana, aquellos que puedan, que tengan algún punto de relación con alguien, ya sea con los intercesores que están tempranos. Con razón que los martes ahí está libre acá en Los Aires y empezamos a hablar y está todo lindo. Ya empezaron temprano orando. Hay una guerra espiritual que tenemos, ¿no? Y cuando se batalla en lo espiritual, se nota. A veces cuesta, a veces en las reuniones mismo, como cuesta entrar en la alabanza y de pronto parece que se desata eso, pero ya perdimos un par de canciones y perdimos lo que, inspirado por el Señor, escuchamos de los que están dirigiéndonos. Fue bueno lo que de Belén decía, que va más allá si sentimos o no. A veces somos medio emocionales, ¿no? Y si sentimos algo, nos vamos contentos de decir, sí, hoy sentí la presencia de Dios. Hoy Dios estuvo porque sentí. Y no es tan así. Está bueno sentir, está bueno que Dios nos toque, que lloremos y todas esas cosas, y que levantemos las manos emocionados, pero Dios está, sientas o no sientas, siempre está. Lo que nos alejamos y que por eso no sentimos, somos nosotros. Pero tenía razón Belén también decir que a veces ni siquiera eso, no se siente nada. Y decimos como Jesús, Señor, ¿qué pasa? Me desamparaste, no te escucho, Señor. Y cuando nuestras oraciones no son respondidas, también pasa eso. Cuando pasan cosas imprevistas, tristes, trágicas, como lo que decía Fernando recién, hay preguntas que nos vienen a la mente. Unos chicos inocentes, de 16 para abajo, ¿qué edad tienen los más chicos? 8 años. Entre 8 y 16 años. Se quedaron huérfanitos. Papá y mamá murieron en un accidente trágico. Y esas cosas nos duelen, pero también nos tienen que ocupar. Así que les animo que toda la iglesia esté orando por todas las peticiones que se presentaron, pero en particular por esta que la verdad que nos duele y bastante. Bueno, para algunos a lo mejor no sea la palabra de hoy, pero con los muchachos venimos hablando ya desde el año pasado. Retomamos el primer martes de este año. Empezamos hablando de evangelismo y discipulado, y ya entramos en el discipulado y empezamos a hablar del rol que les corresponde a cada uno. Por eso digo, a lo mejor las damas, a lo mejor les doy material para que después ellas evalúen. Pero aunque mi intención era empezar a hablar del rol específico del hombre en la casa, encontré este texto y creo que Dios me inspiró de alguna forma como para hablarles de esto. Primera de Corintios, el capítulo 16 y los versículos 13 y 14. Son recomendaciones finales que Pablo le estaba dando a los corintios. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Si leyeron, porque creo que todos leyeron, y el que no pueda leer, puede leer lo que es bueno
leer todo el contexto de lo que leemos, porque como dijo alguien, un texto sin el contexto es un pretexto para que uno piense o saque conclusiones de algún tipo que muy probablemente puedan estar equivocadas. Pablo habla a los corintios. Corintio era una ciudad que disfrutaba de los dones de Dios, habían sido enriquecidos. Pablo había ido a aquel lugar y les habló, y era una iglesia floreciente, y estaban contentos, pero hubo ciertas situaciones que a Pablo le llega la noticia, a Pablo en Roma le llega la noticia de que en Corinto estaban pasando muchas cosas. Así que varios capítulos estuvo dedicándose Pablo, nosotros tenemos en capítulo, era una carta extensa que Pablo les envió a los hermanos de Corinto para corregir ciertas cosas que se fueron dando. Voy a poner los anteojos. En los capítulos, el capítulo 7, por decir, por el capítulo 5 hay algo muy fuerte, si quieren lo leen después. Dice que ni siquiera se nombra entre los mundanos las cosas que está pasando entre los corintios. Por eso nosotros tratamos, y tuvimos varios martes hablando, de la importancia de lo que es el crecer espiritual, que no es solamente pura y específicamente el momento de la reunión donde nos emocionamos y gloria a Dios y aleluya y todo bien, sino durante la semana. Cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra relación con Dios durante la semana, cómo es nuestra relación con nuestra esposa, cómo es nuestra relación con los hijos, con los vecinos, porque todas esas cosas tienen que ver con el crecimiento espiritual. Es parte del fruto del Espíritu que Dios dijo que teníamos que tener, ese carácter de Cristo que está ahí en Gálatas. O sea, nosotros no somos solamente personas que somos cristianos 2 horas por semana o las horas adicionales que le podamos agregar estando en alguna reunión. Pablo los exhorta duramente con respecto a eso. Había divisiones en la iglesia. Le rogaba Pablo que se pongan de acuerdo. En el capítulo 8 y al 11 habla mucho de los alimentos. Empezaban la discordia de que había que comer carne o no. No es de ahora, no es esto de los vegetarianos de este siglo. Ya estaba en el principio. Pablo entonces tuvo que decir, ¿se acuerdan todo eso? Que si a alguno les hace mal que yo coma carne, por amor a ellos voy a dejar de comer. No es que siempre, sino por lo menos cuando estoy con ellos, para que no les sea de tropiezo. Del 11 al 14 habla del culto público, ahí está la cena del Señor, y cómo algunos hubo un problema grande entre ellos, porque había también divisiones de clases. Lo tenían más en las reuniones, esa de culto que ellos tenían, irán por las casas, muchas de esos cuando participaban de la cena del Señor, los que tenían más llevaban grandes comilonas y comían ellos hasta hartarse, y los otros que no tenían menos o no tenían nada, se quedaban con hambre. Así que la cena del Señor no era algo que lo hacían en memoria del Señor, sino que lo aprovechaban para mostrar las diferencias, la famosa grieta que sigue existiendo. En esos capítulos está también la excelencia del amor, Corintios 13, donde habla del amor puro. Y Roque hacía mención del otro día que yo hablé en un casamiento, y dice que el amor no guarda rencor, todo lo soporta, todo lo cree, porque el amor es eterno. Termina diciendo, el amor no deja de ser, porque no habla de un amor humano, egoísta, un amor natural que se guía por los sentimientos, por las emociones, por lo que me responde a mí la persona a quien estoy amando, sino que se basa en el amor ágape, en ese amor sacrificial que va más allá de que él responda o no positivamente a lo que yo estoy dando. Era un amor diferente, ese amor no deja de ser. Y entre ellos
eso estaba pasando. Hay otros, en el versículo 15 habla de la resurrección. Algunos decían que la resurrección no existe la resurrección. Y Pablo le dice, pero si Cristo nos resucitó es en vano, es lo que estamos haciendo y nosotros también. Si Cristo no hubiese resucitado como lo prometió, todo este culto que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Pero Cristo resucitó a pesar de todos los que fueron siendo influenciados porque creyeron por la fe y fueron llenos del Espíritu Santo, pero después empezaron las discusiones porque ustedes recuerden que Corintio era una ciudad idólatra totalmente, donde uno de sus cultos más famosos era el culto de la diosa Diana, que tenía 1000 prostitutas que usaban su cuerpo para ganar adeptos. Así que en medio de eso, en medio de esa ciudad, y a pesar de que habían sido transformados por el Señor, algunas costumbres a veces vuelven. Y es triste, y nos hablaron varias veces desde este lugar, y que Pablo decía, cuando era niño actuaba como niño y pensaba como niño, y toda mi vida era en base a lo que yo era, un niño, pero ahora ya soy un hombre. Y pienso como hombre, y actúo como hombre, y dejé las niñerías que tenía. Es lamentable que si Dios ya nos cambió y ya pasaron años que Dios nos sigue hablando, que sigamos todavía con cosas del pasado. Y en esto entra lo que quiero decir. En el capítulo 16, como les dije, capítulo 16, los versículos 13 y 14, hay recomendaciones. Lo otro era enseñanza, sugerencia. Pablo les hablaba, les recomendaba, les aconsejaba, pero ahora ya en un tono más imperativo, las recomendaciones finales. Yo no sé, yo creo que a todos los papás nos pasan cuando nos vamos y nuestros hijos todavía no los vemos como muy responsables, y a pesar de eso, y cuando ya son grandes, todavía seguimos dándoles recomendaciones. Pablo utiliza esto. El final de la carta es para hacer énfasis en todas las cosas que él les había hablado. Y dice, al menos acá, hay 4 cosas que dice. Velad, estad firmes, portaos, varones, ¿qué dice? A ver otra vez, portaos. Ajá. Muy bien, las damas hicieron silencio, muy bien, se ve que están bien adoctrinados por su marido. Así que velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Muchas veces se repite esta palabra de esforzaos. Pero varonilmente también se utiliza como valientemente en algunos pasajes, pero quiero usar esta acepción de varonilmente. Hubo muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras donde mencionan que personas se portaron varonilmente. Ayer escuché un pasaje que citó un pastor y la verdad que no lo encontré, pero encontré algo parecido en Ageo, que dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Samaliel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote. Hay veces, y yo creo que la pandemia actuó un poco también como esto, como que adormeció a muchos.
Y muchos se conforman con solo ver el pasaje o un culto a través de YouTube, que no está mal, y compartir con nuestros hermanos. Nosotros tenemos por costumbre, o toda la familia, o algunos de nosotros, escuchar la reunión de la mañana, ver la reunión de la mañana de San Fernando. Es una forma de estar en contacto, así que participamos de la alabanza, escuchamos los mensajes y estamos en relación, porque no queremos dormirnos. Y dice acá que a pesar de que Josué era el sumo sacerdote, era una persona que lo vemos muy activo, dice en este pasaje que Dios tuvo que despertar el espíritu del sumo sacerdote. Y después dice el texto que también despertó el espíritu del pueblo. Pero hay una relación, el gobernador, el sacerdote y el pueblo. Así que cuando este hermano citó este texto, yo también dije para mí, Señor, si estoy dormido en algún área de mi vida, Señor, despiértame. No quiero seguir dormido, quiero que tu luz me alumbre, me levante. Hay un texto en el Nuevo Testamento donde dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y algunos pueden decir, no, yo no estoy durmiendo, estoy activo, trabajo, me esfuerzo. Hago cosas, ayudo, colaboro. Y eso no lo es todo, y está bien que lo hagas, porque es una consecuencia de haber conocido a Cristo y después de honrar a Él, como consecuencia servimos al prójimo. Pero si solamente hacemos una cosa, nos está faltando la otra, esa relación con el Señor, ese despertar espiritual. Pregunto por preguntar, ¿cuánto hace que no hablas en lengua? No levanten la mano. A veces las cosas como que nos aplacan, hacemos algunas cosas y la relación con el Señor, que tiene que ser lo primero, no lo es. Pues yo decía el martes, tomando como relación eso de las lámparas, ¿no? Que si nuestra lámpara está apagada no puede alumbrar a nadie, pero a veces la lámpara puede estar tiznada, está encendida, nosotros sentimos que está encendida, pero está tiznada. Entonces, yo me acuerdo que antes de que comience la luz eléctrica, teníamos los famosos cosos de farol, de querosén, y también teníamos el otro, ese que se bombeaba y iluminaba, pero de vez en cuando había que limpiar el vidrio, porque si no, por más que esté encendida, la luz era difusa. Yo creo que hay cosas que Dios nos estuvo hablando desde el principio de este año que tienen que ver con esa mirada a nosotros mismos. Y no me voy a cansar de decir, hermanos, la Biblia nos exhorta a que miremos primero lo que hay en nuestro ojo para después ver al de los hermanos. ¿Y por qué reitero? Porque todavía seguimos, y sigo yo, con casi sin darme cuenta, y estoy mirando al otro que hizo, que no vino, que no vemos algo malo en él, y digo, Señor, perdón. Y me empiezo a mirar yo mismo y digo, tantas cosas tengo por arreglar todavía. Si cada uno empezamos a mirarnos en nuestro interior, y esto tiene que ver con todos, porque si bien la palabra es para el hombre que tiene que portarse varonilmente, la palabra de Dios es en general. Pero lo que tiene que ver específicamente con el hombre, le preguntaron a unas damas en una reunión cuál era su principal preocupación con respecto a su marido. Y una de las cosas que coincidían, la mayoría de ellas, es que esperaban que sea el líder espiritual de la casa.
y a otros lo veían como una persona con muchos dones, con mucho potencial. ¿Se acuerdan Bocha, no? Que decía, con tanta gracia, con tanto potencial, con tanta inspiración, con tanto que Dios te dio, ¿qué estás haciendo? Que no lo estás usando para la gloria de Dios. ¿Por qué simplemente por un hecho que pudo haber sido real, algo que te estancó, algo que hiciste, que no fue reconocido, que no fue valorado, que te dejó, que te marcó el corazón, eso te achanchó, dijera Roque en algún momento, y te quedaste simplemente como un congregado más, que no es malo ser congregado, pero si tenés el corazón que te arde por algo que Dios puso en tu corazón, ¿por qué lo vamos a estar guardando por años? ¿Por qué? Porque bueno, no me reconocieron, yo ya tendría que ser mínimamente un líder y todavía... No importa eso. Y cualquiera puede decir, claro, vos estás ahí, sos el responsable de la iglesia, el pastor, claro que vas a decir otra cosa. Pero no es eso. Dios puso y repartió dones como Él quiso, y todos los que me conocen saben que no estaba en mi proyecto de vida estar ocupando un cargo en el pastorado. Pero Dios pone las cargas y Dios es el que levanta y Dios es el que te dice a vos, es el momento de que todo lo que tenías en tu corazón. Gustavo, durante muchos años estuviste haciendo el programa y muchos escucharon y hubo muchos testimonios de personas que escuchaban el mensaje y recibieron una palabra. Porque hay que ir y hay que decir, eso es lo que nos falta, nos estamos quedando sin poder decir lo que Dios puso en nuestros corazones. Así que me alegró, el martes dice que empezó otra vez, no sé, en otra plataforma, pero empezó a decir cosas, empezó a desatar lo que Dios puso en su corazón, lo que quedó atado está en nosotros, privando a otros. Varones, nos levantamos en el nombre de Jesús para hacer la obra que Dios nos encomendó hacer. Josué, en Deuteronomio 3:16, no voy a leerlo, pero lo menciono, ustedes anótenlo si quiera. Están las palabras finales de Moisés a Josué. Josué tenía por delante una empresa a la que no estaba preparado. Si bien acompañaba fielmente y fue un espía valeroso cuando le tocó y fue un soldado valiente, le toca una empresa en la que él descansaba en la sabiduría y en la gracia y en la conducción que tenía Moisés para con su pueblo. Y en varias oportunidades le dice Moisés que sea valiente, que sea esforzado, que sea valeroso, que no tenga miedo. En el libro de Josué se reitera estas palabras, donde Dios le dice en diferentes versículos, esfuérzate y sé valiente. Mas después le dice, te reitero, que seas esforzado y valiente. Más adelante le vuelve a decir. Ahora, cuando Dios lo dice una vez, ya es suficiente para uno. Si Dios lo dice 2 veces, ya bueno, tengamos cuidado, por algo será. Pero si lo dice 3 veces, ya no hay lugar a duda. Es imposible que se vuelva atrás su palabra, que no recibamos la promesa que de sus labios salieron. Si dice, yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo, y te lo reiteró, querido, no hay lugar a dudas. Varones, no tengamos miedo en hacer aquello que Dios puso en nuestros corazones, porque esto trae bendición primeramente a nuestra vida, porque vamos a comprobar que lo que Dios dijo, a pesar de que cuando lo decimos, como decía la canción, no sentimos nada, no vemos nada. ¿Se acuerdan de esa vez que
que Elías con los Baales, hacía 3 años que no llovía, así que fue algo impresionante que lo que pasó. Le pidieron a los Baales, Elías le dijo a los Baales que hagan un altar y que pongan el animal, pero que no le prendan fuego, que le pidan a Baal que haga esto. Y eso nunca se vio. Ahora cuando uno ya sabe que puede pasar algunas cosas, pero cuando Dios te manda algo que parece imposible, bueno, es creerle a Dios. Y saben cómo es la historia, no pasó nada con todo el sacrificio que hicieron los Baales. Elías oró y cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, y no solamente eso, sino todo el agua que había sido derramada. Había que tirar agua en ese momento cuando hacía 3 años que no llovía. A veces se corta la luz en casa y todavía no puse el tanque elevado, así que se corta la luz y empieza la desesperación. No hay agua para nada, no hay agua para tomar, para cocinar, para el baño, no hay agua. Y es 1 hora, 2 horas, 3, 5... 3 años sin llover. Y Elías hizo derramar agua y Dios respondió con fuego. Al rato se va Elías a un lugar y Dios le dijo que vaya a orar, porque él iba a hacer llover nuevamente. Así que empezó a orar y no había nada. Era como, y de paso oremos por los hermanos de Corrientes, de Misiones, que hace rato no llueve, y los incendios tan impresionantes, ha quemado creo que hasta el 7% de la población, desde los campos, digamos. Y sí, se incendiaron muchas casas. Oremos por nuestros hermanos. Así que fue Elías allá y oró una vez y lo mandó a su criado y le dice: fíjate si hay alguna nube en el cielo, y no pasaba nada. 2 veces, a la 3.ª vez, y así lo hizo hasta que el criado le dice: veo una nubecita como una palma de una mano. Y Elías dijo: bueno, prepárate a correr porque se viene la inundación. Y llovió abundantemente, pero porque le creyó a Dios. Nosotros, nuestro problema radica en lo que en la alabanza dijeron. No tenemos dudas de que Eliseo oró para que un hacha grande que se cayó en el río flotara. El hierro, no el cabo, el hierro. Yo no tengo duda, flotó el hacha, flotó el hierro. Si lo dice la palabra, lo creo. A veces nuestra fe es tan débil. Y cuando escuchamos muchas noticias con respecto a lo que sea, algunos, si miran el canal el 3 que tengo yo en Telecentro, dicen una cosa, el canal 5 dice otra cosa totalmente diferente, y cada uno tiene su opinión muy bien formada y son totalmente diferentes. Pasa también así con los sabios del mundo. Algunos dicen una cosa, lo científico con respecto a la pandemia, algunos dicen una cosa y otros dicen totalmente lo contrario, también científicos. ¿Y a quién le creemos? Ahora, cuando nosotros sabemos que nos cuida el Señor, ¿no? Como dijo un hermano, si no te vacunás, Dios te cuida. Y si te vacunás, Dios te va a cuidar también. Porque Dios no depende de la vacuna para curarnos. Algunos pensamos que está bueno hacerlo y otros hermanos piensan que todavía no está probado lo suficiente como para vacunarse. Y oramos para que Dios nos cuide a todos, ¿no? Amén. Creemos en Dios. Y creemos también que Dios le dio la inteligencia al hombre, así que creemos y esperamos básicamente en el Señor. Pero si se juntan los científicos, los más altos científicos y genios de la tierra y los doctores más renombrados, los investigadores mejores del mundo, y se juntan y llegan a la conclusión que lo que dice la Biblia es erróneo,
los mejores del mundo, después de muchos años de debate, llegan a la conclusión de que la Biblia está equivocada. ¿Qué decimos nosotros? Sea todo hombre mentiroso y sea Dios verdadero. No importa lo que digan, es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que me sostiene a mí en fe? ¿Qué es lo que me hace dar un paso de fe diariamente? Es creerle a la palabra. A veces acompaña el sentimientos y las emociones, porque las emociones también las puso Dios en nosotros, y aleluya, por las emociones que nos hacen alegrar. Pero básicamente le creemos a la palabra. La palabra rige nuestras vidas. Así que cuando todo conspira en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras, nos paramos como varones valientes, y que eso no quiere decir que no tengamos miedo, que no nos asalte el miedo. Dicen que Martín Lutero, después de clavar toda ahí en la puerta de la iglesia todo lo que él había entendido que iba en contra de todo lo que la iglesia decía, tuvo que presentarse. Y en un momento determinado llega ahí, estaba Lutero solito, todo el Carlos V representando al Imperio Romano, la Iglesia Católica, y él solito y su alma. Yo no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ser testigo en algún juicio, en alguna cosa así. Te da miedo. Y estás ante tribunales comunes y corrientes. A mí me pasó una vez que fui testigo de un accidente y tuve que ir y me temblaba la pata porque te bombardeaban con preguntas que te confundían. Así que ahí estuvo Lutero, él solito y su alma, y él pensaba que lo iban a dejar explayarse, tipo él sentía como Pablo, que podía aún convencer a las personas que estaban ahí más escépticas, y solo encontró una mesa llena de libros y escritos, que decía que eran todos los escritos y los libros que él había hecho. Y entonces le hicieron dos preguntas. ¿Esos libros son tuyos? ¿Todos esos escritos son tuyos? Él los mira. Él dice, sí, son míos. Y la segunda era, ¿te retractás de todo lo que escribiste? Y todos nosotros, cualquiera de nosotros puede decir, no, se levantó ahí y dijo, jamás me voy a retractar. No dijo eso. Tampoco dijo lo contrario. Le dijo, denme 24 horas y le voy a dar mi respuesta. Así que a las 24 horas se presentó ahí. Y aún sabiendo las consecuencias de lo que podía llegar a sucederle, decía así, algunos de ustedes me pueden demostrar lo contrario a lo que entendí por el Espíritu Santo, que está equivocado lo que escribí, y sabiendo que la iglesia oficial se ha equivocado tantas veces y ha cambiado su forma de pensar en reiteradas ocasiones, y yo estoy seguro que mi mente ha sido cautivada por la palabra de Dios, entonces les digo, no me retracto de nada. Pero para esto tenemos que estar seguros, y esto a los varones y a las mujeres, de lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser personas de la palabra. Hombres y también damas, la palabra de Dios es absoluta. Einstein creo que descubrió la teoría de la relatividad y dice, esto puede ser en muchas cosas, menos en la palabra de Dios.
La relatividad puede darse para muchas cosas, pero la palabra de Dios es absoluta. Entonces, si nosotros como varones tenemos la palabra de Dios incorporada en nosotros, si estamos firmes en la convicción de lo que Dios nos dice como varones que tenemos que hacer, si sabemos que su palabra es inmutable, si sabemos que puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Si sabemos todas estas cosas, levantémonos. En alguna oportunidad los pueblos cercanos a Israel fueron conquistados por diferentes pueblos, pero dice la Biblia, pero Israel se comportó varonilmente. O sea, ahora, no significa, cuando hablamos de varonilmente, que soy un tipo autoritario, que soy un tipo que no me dejo llevar por nadie, que si me pegan en una mejilla yo se la devuelvo en la otra, porque a mí nadie me va a llevar por delante. Aparte, como dijo uno, decía, a lo mejor me gane peleando, pero le voy a decir de todo. Por lo menos algo voy a hacer. El texto de Corintios que leímos antes, vamos a leer Corintios 16, el versículo 14. Acá habla, poneme el 13 primero, velad, estad firme, portaos varonilmente, esforzaos. Acá habla de una valentía que estaba tratando Pablo de decirle. Con Timoteo también tuvo que decirle varias veces que nadie tenga en poco tu juventud. Se ve que era medio tímido y le costaba. Y otras veces no menosprecien su juventud, le decía, porque evidentemente era un poco retraído. Y yo tenía un conflicto, porque yo por naturaleza no soy de lo que saltan así de una, enojado, respondiendo, diciendo cosas. Entonces digo, Señor, yo no tengo estas características. Pero no se refiere a ese tipo de valentía, de tipos que llegan a la casa y tienen muy bien desarrollado el brazo, y no lo digo por Gustavo. Tráeme esto, tráeme aquello, hacé esto, vení para acá, andá para allá. Y nos vendría bien levantarnos y de paso bajar un poco la panza y ayudar y colaborar con la familia y no quedarnos sentados. No se trata de un tipo que va al frente, como dije, simplemente con su energía personal. No es con esto, no es esa característica con la que naciste, que de chico a lo mejor te formaron y hoy tenés esa conducta de reaccionar en forma violenta por todas las cosas. Valiente no es lo mismo que violento. Valiente en el contexto en el que es dado la palabra, tiene que ver con aquella persona que conquista sus miedos. No es que no tengo miedo a lo que me va a pasar. Sí, me da miedo, pero en el nombre de Jesús voy y conquisto lo que Dios me dijo. Y entonces acá dice, portaos varonilmente, esforzados. Parece que le estaba hablando a personas que tienen que ser ese tipo de aguerridos, ¿no? Porque Pablo miraba mucho a los soldados romanos y muchas veces hizo referencia a ellos y cómo se comportaban en la guerra. Pero el texto del 14 dice, pero todas estas cosas, ¿qué? Sean hechas. Todas estas cosas sean hechas con amor. Querido, no es el hecho de que tengo que imponerme por la fuerza, sino que tengo que hacerlo con y por el amor de Dios. Entonces, no hay contradicción en esto. No es que el tipo que nos salta violentamente es un flojo, un cobarde, un tímido, un pelele, uno que
que por naturaleza hoy tenés que avanzar y patear. Me acuerdo una vez estuvimos en unas vacaciones de servicio y había pocos lugares, o sea, pocos lugares en los vehículos que había disponibles. Y mi característica es, bueno, que vayan todos los que puedan, todos los que estaban en el servicio. Y uno me dice, no, vos tenés que atropellar, no importa si te queda otro, atropellá. No va conmigo. Ahora, si tengo una responsabilidad, por supuesto que hubiese ido. No es de los que atropellan. Algunos conquistan cosas, no te digo que no. Pero no es en el contexto, en lo que Dios pide. Algunos matrimonios duran muchos años y no están en el Señor, y duran muchos años, pero no están dentro del marco de lo que Dios pide. No sé cómo será en su interior. Uno ve, yo tenía unos tíos que al final terminaron separados, y todos sabíamos en la familia que se llevaban muy mal, muy mal. Pero cada vez que salían parecían novios, abrazados, besos, caricias. Una pantalla. Pero nosotros no tiene que ser así. Nuestra actitud varonil tiene que ser hecha con amor. De paso, varones, chicas, no escuchen, mañana es el día de los enamorados. Así que no estaría mal hacer algún presente. El 15 es mi aniversario. Por las dudas, háganme acordar, porque yo soy de olvidarme. Cumplimos años de casado. Qué lindo. Y yo sigo tan enamorado de mi esposa. Me acordaba ahora cuando ella estaba cantando acá, cuando la conocí y pasaba a cantar en la iglesia del Sembrador. Yo era un atrevido, ya tenía 14 años por ahí, y ya me gustaba. Qué lindo es poder verla a mi esposa cantando y honrando a Dios. Me encanta su voz. Y nuestros hijos heredaron esa bendición, que hoy cantan y alaban al Señor. Es hermoso. Pero nosotros hemos también luchado. Hay algunas cosas que por ignorante, hace poco le dije a Moni, cuando ella me decía alguna cosa, me daba, dijo Gustavo. Entonces le pregunté, ¿pero me lo decís en chiste eso? Y me dijo, sí, te lo estoy diciendo en chiste, pero me lo decía tan seria que me parecía que me lo estaba diciendo como enojada, parecía. Y tengo que empezar a cambiar. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo pensás? Pénsenla. Y a lo mejor las chicas les ayudan también a los muchachos. ¿Qué pensás cómo sería la iglesia si todos fuéramos como vos? Igual que vos, en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de dar, de diezmar, de colaborar, de ayudar, de orar, de leer la Biblia. Y cada uno, ¿qué piensa? ¿Cómo sería la iglesia si todos fuéramos como uno? La iglesia, gracias a Dios, somos todos diferentes. Pero todos son muy amados. Si Cristo, y quizás me vaya un poco del tema en esto, pero si Cristo nos ve a nosotros con amor, si Dios nos ve a través de la sangre derramada del Cordero y nos ve buenos y no tiene pensamientos de mal para con nosotros y nos ama, ¿cómo nosotros todavía miramos con nuestros ojos naturales a los hermanos y pensamos cosas de ellos? Cuando pasa algo en la vida de la iglesia, ¿cómo puede ser que todavía nuestra mente se desvíe a empezar a criticar, a sacar el cuero, decíamos antes, cuando éramos en otra época? ¿Cómo podemos todavía,
Si sabemos que Dios nos ama y no tiene ese tipo de comentario para nosotros, ¿cómo podemos nosotros todavía seguir con viejas costumbres como hicieron los corintios, que empezaron bien, con mucha gracia, con muchos dones, pero de pronto empezaron a desviarse a lo que eran antes? Que Dios nos ayude, que Dios renueve nuestras mentes, que los muchachos nos portemos varonilmente, pero en el contexto que dice la palabra, no solamente en cómo nosotros somos en forma natural. No sirve de nada ser muy agua de tanque cuando Dios nos dice que camine. Si mi naturaleza es ser perezoso o demasiado lento, hace poco reconocí que perdí años de una bendición de Dios simplemente porque no me animaba de dar el paso. Me parecía que todavía no era el tiempo. Cuando Dios me decía, ya, despertate, vamos, levantate, hacelo, tomá decisiones. Y esa falta de decisión trae muchas veces ruina. A veces queremos quedar bien con todos. Imposible. Tal cual. No podemos quedar bien con todos. A veces podemos negociar un poco para que las diferentes posturas no se sientan atacadas. Nos pasa en consejería matrimonial, cuando vamos y hablamos con los muchachos y se sienten atacados por lo que le decimos. Y las chicas hablan con las esposas y se sienten atacadas. Porque parece que no las entendemos. Porque parece que lo que dice la Biblia es demasiado. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Señor, te pasaste en esta. Podía haber dicho como como Pedro, que se ve que amaba a su suegra porque lo llevó a Jesús cuando estuvo enfermo, para que la sane. Queridos, quizás no lleguemos nunca, mientras tengamos vida y esforzándonos a ser parecidos a Jesús. Pero estamos en esa búsqueda. Queremos con todo el corazón parecernos a Él. Y Él fue el hombre por excelencia. Podemos encontrar diferentes partes en la Biblia donde ejércitos, personas, individuos se portaron varonilmente, pero Cristo fue el ejemplo perfecto. El otro día decía que el amor de Jesús fue impresionante. En el capítulo 17 de San Juan habla de ese amor que Él tenía por los suyos. Y estando en la cruz, y estando en ese juicio que estaba, esto ya lo dije, pero lo reitero, muchos de lo que Él había sanado, liberado, gritaban, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Quizás hasta ese que Jesús le sanó la mano, ahora con esa mano sana le tiraba piedras. Y los soldados romanos se burlaban de Él. Y Él está dando la vida por todos nosotros. Y ahí el mayor ejemplo de todos. Mientras estaba crucificado, golpeado, lastimado, lacerado por los látigos, cualquiera de nosotros nos pasa algo y nos enojamos. Pero este hombre perfecto, crucificado en la cruz, derramando hasta su última sangre, los miró con amor a todas las personas que lo estaban lastimando y diciendo cosas, y elevó su vista al cielo y dijo, Padre, perdonalos, porque todavía no la tienen clara, no saben lo que hacen.
Hermanos, si nosotros pudiéramos tener una gota, si nos pudiéramos concentrar en eso, en aquellos que nos hicieron mal, que quizás fueron comentarios nomás, pero parece que hirieron nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y lo vemos a esta persona y nos sigue doliendo. El varón perfecto tuvo otra actitud ante las situaciones que pasaron. Les animo que miremos a Jesús. Padre, te doy gracias por esta tarde, Señor, porque quizás fue una palabra que quizás podían estar esperando, pero quiero expresar con el corazón que esto lo pusiste vos, Señor, delante mío. Quería hablar de otras cosas, pero afirma el corazón de los varones que están hoy en este lugar. Los que hoy no pudieron venir, Señor, ayúdanos a transmitirle fielmente tu palabra. Pero los que estamos hoy en este lugar, que podamos llevarnos una porción de tu Espíritu en nuestras vidas, para que podamos pensar qué estamos haciendo mal. Yo sé, Señor, y no hace falta que muchos me señalen mis errores, porque lo sé, y te pido perdón. Y te ruego que despiertes el espíritu de todos nosotros. Despiértanos, Señor. Despiértanos del letargo, despiértanos de la pereza espiritual. Despiértanos el amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos. Que no perdamos el tiempo abocados a una tarea que consideramos que es la más importante, dejando de lado otras en las que tenemos que abocarnos, que vos nos llamás a hacerlo. Señor, y nos levantamos en el nombre de Jesús, como varones valientes, a hacer tu voluntad, a hacer lo que vos nos estás pidiendo, que en forma primordial podamos recuperar nuestra relación con vos. Y todo lo demás ha de ser añadido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.